A partir de ello, amigos, como bien decía Gris, lo que vamos a hacer en esta presentación muy fugaz es básicamente entender qué es lo que ofrece Fibraín, qué resuelve Fibraín, cuáles son sus soluciones, pero no nada más de la manera 100% comercial, sino vamos a entrarnos a algunos temas técnicos que pueden ser interesantes y que sobre todo les puedan funcionar a ustedes como diferenciadores, porque bueno, ya sabemos que hay 1000 marcas allá afuera, que hay un mar de marcas, entonces ¿por qué sería entonces importante conocer un poquito más a Fibrain? Pues para saber qué podemos aportarles, ¿no? Cómo podemos hacer esta sinergia y que a partir de ello les haga sentido, ¿no? Porque bueno, sabemos que muchas veces los nombres de los proyectos pues ya están más quedadas las marcas, ¿no? Entonces para ello pues necesitamos nosotros diferenciarnos, no ser otra marca más. Entonces es por eso que voy a platicarles rapidísimo sobre quién es Fibrain para que, bueno, aquellos que tal vez todavía no conocen la marca, vayamos adentrándonos un poquitito más, ¿vale? Disculpa, Jaime, ¿podrías Dime, apagar y prender tu camarita? Es que se ha estado trabando. Nada ¿ok? más para... Ajá, gracias. Nada de qué. Entonces, bueno, como les platicaba, voy a regresarme rapidísimo. ¿Quién es Fibrain? De manera muy sencilla, bueno, este es un videito el cual nos remonta tal cual a nuestros centros de fabricación en Polonia. Es una marca que tiene más de 32 años en el mercado. Entiendo que pues tal vez a lo mejor no le suene a uno que otro por aquí, pero nos dedicamos básicamente a la creación de la fibra óptica desde cero, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que a partir de, digamos, la materia prima, nosotros comenzamos a procesarla, ¿no? Esta gran masa de sílice que comenzamos a derretir para poder hacer lo que le llamamos hilo de fibra óptica y por ende empezar a hacer también el cable que muchas veces podría ser de fibra óptica, otras cuantas veces podría ser de cableado estructurado. Entonces, todo esto que nosotros hacemos en casa desde Polonia, eh, pues digamos que lo tendríamos que conectar, ¿no? Todos estos cablecitos de fibra óptica o de cableado estructurado en cobre, los tendríamos que conectar y es por eso que nosotros también realizamos todo lo relativo a lo que le llamamos conectividad y distribución, ¿no? O sea, desde los jumpers, patch cords, obviamente los jacks RJ45, plugs RJ45, eh, pues no sé, obviamente los cierres de empalme como vemos aquí en pantalla, ¿no? Distribuidores de rack, etcétera. Así también Fibrain tiene un departamento de investigación y desarrollo, el cual, como les digo, nos diferencia un poquito de la mayoría, ya que nosotros no queremos solamente ser maquiladores o ensambladores de las soluciones, sino queremos aportar un poquito más a lo que ya existe en el mercado, proponer una mejor solución o soluciones más innovadoras, ¿no? Por ejemplo, por constitución de la fibra óptica, ¿no? Tiene un núcleo y a partir de ese núcleo, pues bueno, es que nosotros transmitimos el haz de luz, en este caso, a través de la fibra óptica. Bueno, nosotros en Fibrain estamos fabricando ya tenemos la capacidad desde, digamos, desde el diseño hasta la capacidad de fabricación de hacer una fibra multinúcleo, o sea, que tenga varios núcleos dentro de un mismo hilo de fibra óptica. Entonces, eso, como se podrían imaginar, pues no es otra cosa más que mejorar las capacidades de transmisión, ¿no? En este caso, las capacidades de transmisión pues van creciendo a lo loco. De hecho, por ahí estuvimos en un evento de Viavi, a lo mejor también algunos de ustedes anduvieron por allá, que, aunque qué malo que a lo mejor no nos saludamos, pero precisamente eso era un tema, ¿no? En el evento de Viavi de la semana pasada. La tasa de datos está creciendo a lo loco y nosotros como fabricantes tenemos que estar, digamos, adelantados para pensar en en la clase de soluciones que vamos a ofrecer al mercado que tiene este tipo de demandas y crece solamente, ¿no? Entonces, a partir de ello, como les decía, voy a presentar rapidísimo quiénes somos dentro de la parte de la historia, ¿no? Tenemos un poquito más de 32 años en el mercado. En presencia directa tenemos un poquito más de 12 años, lo cual pues obviamente pues ya le da un poquito más de robustez a cómo es que trabajamos el mercado mexicano. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues obviamente, como se podrán imaginar, al ser una marca de origen polaco, la primera preocupación que podría darse es, pues bueno, qué tan efectivos somos, ¿no? Para poder llegar en tiempo y forma a los proyectos en cuestión. Y digo, en Polonia tenemos los centros de fabricación, laboratorios, almacenes, con un área aproximadamente de 38,000 metros cuadrados, pero la realidad de las cosas es que no dependemos 100% del almacén, en este caso de Polonia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros en México tenemos un almacén 100% operado por Fibrain, el cual a su vez atiende en conjunto las necesidades de los proyectos y de los clientes
a través de un distribuidor como Adices, por ejemplo. Entonces, el día de mañana tenemos un doble filtro para saber nosotros qué podemos ofrecerles a ustedes dentro de nuestros productos de stock, que obviamente sabemos cuáles son los de alta rotación y a partir de ello, pues hacernos muchísimo más, ¿cómo decirlo?, efectivos a la hora de llegar en tiempo y forma a los dichosos proyectos, ¿no? Entonces, pensando en eso, amigos, la verdad es que nos hemos vuelto bastante atractivos dentro del mercado, ya que, pues bueno, creo, no sé, seguramente coincidirán conmigo, que muchos de ustedes tienen proyectos fugaz, ¿no? Como dicen los dichosos bomberazo, y estos bomberazos pues necesitan a fabricantes, a distribuidores que puedan atender esa clase de bomberazos, ¿no? A partir de ello, uno de los datos interesantes de Firain es que tenemos, digamos, el tag de ser una de las 10 marcas a nivel mundial que puede fabricar su propio LED de fibra óptica. Y esto, como se podrán imaginar, pues nos pone en un diferenciador mejor cada vez, ¿no? En comparación a las demás marcas, ¿no? ¿Quiénes son otras 9 marcas de las que menciono? Muy sencillo, seguramente les suena Corning, que es la referencia del mercado en cuanto a la creación de la fibra óptica, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros somos partners de Corning en Europa, debido a que pues muchas veces la demanda que tiene esta marca eh, no puede atender en su totalidad todos los proyectos que esta marca quisiera, ¿no? Entonces, a partir de ello, toca la puerta de Fibrain Corning y le pide a Fibrain que le ayude a atender proyectos, sobre todo en Europa, que le están pidiendo, ¿no? O sea, requisitos de fabricación. Entonces, a partir de ello, nosotros fabricamos un hilo de fibra óptica o una fibra óptica tal cual como si la hubiera fabricado, en este caso Corning, con las mismas estándares de calidad, las mismas características, etcétera, y a partir de ello, nosotros se la vendemos a Corning y Corning se encarga de revenderla a algún partner que él tenga, como Panduit, Comscope, Belden, cualquiera de este tipo de otras marcas referentes del mercado, pero con otro tipo de nicho de negocio, digamos, con otro foco de nicho de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muy sencillo. Cada una de las marcas, como se puedan dar cuenta, tiene la estrategia que ellos necesiten, que ellos gusten, ¿no? A lo que voy es que nosotros al hacer todo en casa nos volvemos muy, ¿cómo decirlo?, muy prácticos al momento ya sea de fabricar lo que nosotros estemos ofertando de la manera correcta en tiempo y forma, dar estabilidad de precios y obviamente tener una tranquilidad en cuanto al desempeño de nuestros productos, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas nos diferencia poco a poco con respecto a las marcas referentes en el mercado, ¿no? Aparte de que pues como se podrán imaginar, nuestros productos están avalados por terceros. Al final del día, esto puede ser de mucha ayuda para que ustedes queden tranquilos que si en realidad no conocen la marca, pues nosotros estamos avalados por ciertas empresas allá afuera, certificadoras o de estándares que nos pueden ayudar a darle validez a nuestros productos, ¿no? ¿Cuáles serían entonces nuestras soluciones? Muy sencillo. Tenemos básicamente 4 grandes familias de productos. Cableado estructurado de cobre para red. Esto quiero hacer mucho hincapié en ello, ya que a veces me han preguntado si nosotros tenemos, por ejemplo, cableado estructurado de 2 pares trenzados calibre 18, ¿no? Pero ese es para, por ejemplo, control de accesos. Nosotros nos enfocamos en el cableado estructurado de cobre, sí, pero para red solamente, ¿vale? O sea, 4 pares trenzados en calibre AWG 23 o 24. Entonces, a partir de ello, digamos que cubrimos esta partecita bien importante de los enlaces permanentes, como le llamamos, de pues una infraestructura pasiva, ¿no? O sea, nosotros por Core Business hacemos básicamente todo lo referido a el enlace permanente o enlace permanente pasivo dentro de los proyectos, llámese hospitales, oficinas, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros también, obviamente, ofreceríamos la parte de la fibra óptica para hacer este backbone, para hacer, pues obviamente, la troncal de fibra óptica, el anillo, etcétera. Así como todo lo relativo a conectividad y distribución de estas soluciones anteriores, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, los jumpers, pigtails, patchworks, jacks, RJ45, etcétera. Y tenemos una pequeña partecita de equipo activo, ¿vale? Esto sobre todo para una tecnología llamada PON, o bueno, GPON sobre todo, porque bueno, GPON está cada vez, me parece que pegando más, está cada vez más de moda.
Y nosotros nos dimos cuenta de algo muy sencillo. La tecnología GPON forma parte de un enlace permanente. Y este enlace permanente, como se podrán imaginar, conlleva un poquito de oferta de equipo activo. ¿Cuál sería esta oferta? Muy sencillo. Transceivers, que somos, por ejemplo, multicompatibles y tenemos un precio bastante interesante, así como OLTs, que, pues bueno, por sus siglas en inglés es Optical Line Terminal, pero pues no es otra cosa más que un switch administrable remotamente. Y tenemos la partecita de las ONTs, Optical Network Terminals, que en otras palabras es básicamente el módem que tenemos en casita, ¿no? Entonces, a partir de ello podemos ofrecer todo el enlace permanente, ¿no? Desde lo que significa la creación, la gestión de la información desde el site, desde el MDF o data center, por ejemplo, hasta la toma del usuario, que podría ser un patch cord que llega a nuestra laptop para darnos el dichoso internet, ¿vale? Ahora, tendríamos que hablar entonces de los tipos de cableado estructurado, ¿no? Como lo hablamos, hay muchos tipos, ¿no? En realidad, las tres familias más grandes serían estas. El coaxial, que digamos es el ancestro del tipo de cableado estructurado, que sí conlleva, por ejemplo, un solo conductor, este solo conductor de cobre, evidentemente, pues lo hace con limitantes importantes, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo ya que nuestro internet pues llegaba de manera un poquito más arcaica, ¿no? Precisamente con cable coaxial era que llegaba este internet y no podíamos sobrepasar los 5 megabytes de velocidad a nivel general, ¿no? Entonces, el cable coaxial, al ser susceptible a interferencias electromagnéticas, muy susceptible de hecho, tener un solo conductor, tener limitantes longitudinales de capacidad de transmisión, etcétera, estaba bastante limitado para poder nosotros crear una línea de transmisión que fuera efectiva para, pues básicamente la demanda que cada vez más, como lo platicamos, se acrecenta a través del tiempo. Entonces, por eso se crea otro tipo de cable estructurado en general, los dichosos pares trenzados, ¿no? En este caso, también ya lo mencionaba por ahí, nosotros como Fibrain nos dedicamos sí a los pares trenzados, pero específicamente a 4 pares trenzados de red, ¿no? O sea, son 4 pares de conductores de cobre, los cuales al estar entrelazados, pues bueno, sirven para mayoritariamente todos los protocolos de red que conozcamos, ¿no? Obviamente los principios de transmisión de estos dos anteriores cableados son electricidad, pero pues como sabemos la electricidad tiene ciertas limitantes también. Entonces nos dimos cuenta a nivel tecnología que tal vez era mejor transmitir a partir de la luz hacer muy enfáticos en mejorar las capacidades de transmisión y a partir de eso mejorar también, pues, como decirlo, la distancia en la que podríamos transmitir, ya que el cable estructurado, ya sea en pares trenzados y en coaxial, está limitado longitudinalmente. En el caso de la fibra óptica, hay una vertiente en la cual también está limitado a capacidades longitudinales, pero no tanto como los dos anteriores. Hay otra vertiente de fibra óptica que no está tan topada, de hecho, realmente no está topada, ahorita vamos a platicar de multimodo y monomodo, pero a partir de ello mejoramos a gran escala la capacidad de transmisión de nuestros enlaces, ¿no? Entonces, el principio de transmisión, en este caso de la fibra óptica, como se podrán imaginar, pues es la luz. Aunque obviamente existe fibra óptica de vidrio y fibra óptica de, pues en este caso, plástico. Vamos a platicar un poquito más de eso en un segundo, pero en general sería este principio tan sencillo, ¿no? Ya que utilizamos la luz para transmitir mejor y este cablecito de fibra óptica no es susceptible a interferencias electromagnéticas y ese tipo de detalles, digamos, que al convivir con otras ingenierías, como ingenierías de potencia, por ejemplo, se hace un poquito complicado que podamos nosotros transmitir de manera correcta lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, a partir de ello, bueno, tendríamos que hablar Tenemos por una partes, ¿no? pregunta Dime adelante. de Mario Ávila. ¿Cuentan con certificación de cableado de red los 20-25 años? Así es, gracias Mario por tu pregunta. Así es, contamos con una garantía de 25 años. Obviamente, una vez que nosotros recibamos toda la información relativa al proyecto, en este caso, pues no sé, los escáneres del Cable Analyzer en PDF y en lenguaje del medidor en cuestión, también la memoria fotográfica,
y un formato de registro, de solicitud de certificación. Ahí es donde ya, pues bueno, nosotros al recabar esta información, nosotros avalamos que fue completamente bien hecho este proyecto a partir de personal certificado, de una empresa certificada por FIURAIN, y se expide un diploma, digamos, un reconocimiento de que el proyecto en cuestión está certificado durante 25 años, ¿vale? Pero bueno, no sé si con eso se respondió su pregunta. No sé si tiene por ahí algún otro comentario, Gris, tú me dirás. Mario, ¿nos puede confirmar que se haya respondido dice que sí, que gracias, y sería la única Buenísimo, pregunta por el momento. sin tema. Entonces, prosigo con esta partecita de la presentación. Tendríamos que hablar específicamente entonces de cableado estructurado y de fibra óptica, ¿vale? Entonces voy a iniciar con cableado estructurado. Este cableado estructurado tiene básicamente tres conceptos bastante importantes. El primero sería el ancho de banda, que tiene que ver íntimamente con la velocidad de transmisión, pero realmente no es lo mismo, ¿no? Muchas veces eh, me han preguntado algunos colaboradores, etcétera, oye, bueno, pero pues al final del día, ¿cómo se diferencian estos dos conceptos, no? Es muy sencillo. Aquí de hecho tenemos un videito, creo que bastante ejemplificativo, en el cual, como analogía, como si realmente los datos, las líneas de transmisión que nosotros utilizamos para transmitir información, nosotros hiciéramos una analogía como un tubo de agua, ¿no? Un tubo de agua puede ser muy angosto o puede ser muy, muy ancho, ¿no? Dependiendo, en este caso, de lo que nosotros querramos, pues en este caso, que fluya por ese tubo, ¿no? Entonces, puede ser que exista un tubo muy delgadito, muy angosto, y nosotros estemos transmitiendo, o bueno, haciendo que fluya el agua de manera muy rápida. O sea, básicamente en este caso, el concepto de velocidad de transmisión y de ancho de banda íntimamente ligados. Entonces, pensando en ello, la capacidad que nosotros podemos tener en un tubo de transmitir esta agua o datos está dada a través del tiempo, ¿no? Y por ende de los hertz. Si nosotros hablamos de la velocidad de la transmisión, pues es cuán rápido va ese flujo de agua o esa información. Y eso está medido en bytes por segundo. Entonces, tienen mucho que ver, en otras palabras mucho más pueriles, digamos, la capacidad de transmisión en el ancho de banda es qué tan ancha es la carretera de la información y la velocidad de transmisión, pues es cuán rápido va la información en sí, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos crear cables que sean muy buenos en cuanto a ancho de banda o muy malos tal vez en cuanto al ancho de banda. Entonces, por eso es una capacidad bastante importante de los cables en cableado estructurado y, bueno, obviamente en cualquier tipo de cable en realidad, ¿no? Para ello también tendríamos que analizar la atenuación. La atenuación, que esta también es la que, pues, ¿cómo decirlo? Siempre nos duele la cabeza por la dichosa atenuación, ¿no? Está básicamente ligada a la pérdida de la información o de la señal en una propiedad bien interesante, que son los decibeles. Que esto, pues bueno, los decibeles ya sabemos que los podemos encontrar en audio, en luz, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿qué es lo que nos va a complicar que nuestro enlace, ya sea de fibra óptica o de cableado estructurado en cobre, tenga muy poca atenuación? Pues básicamente hay muchísimos conceptos detrás de ello, pero podríamos entender como atenuación, pues un mal conductor, obviamente, interferencias externas o, por ejemplo, la distancia a la que estamos haciendo este enlace, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros tendríamos que fijarnos en qué cablecito estamos poniendo, ¿no? Tal vez la distancia es muy grande para el cable en cuestión, o tal vez el conductor no es el mejor del mundo, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay un concepto bastante recurrente dentro del cable estructurado que es, oye, tus conductores son 100% cobre, ¿no? Y tienen toda la razón en este caso, preguntar esta clase de cosas, ya que si en dado caso es una aleación metálica, que pues bueno, sabemos que el conductor, al ser uno de los mejores conductores o conductores por excelencia en el mercado, si no es precisamente cobre en 100%, probablemente nuestra capacidad de transmisión se vería mermada, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues existen, como también decíamos, interferencias electromagnéticas que estén incidiendo dentro de nuestro cablecito y por ende nos estén complicando también la existencia para poder transmitir la información, ¿no? A partir de ello, entonces, tendríamos los tipos de cableado estructurado en cobre, ¿no? Y aquí, como trabalenguas, ¿no? Existen
pues bueno, en el mercado casi siempre le decimos cable UTP o algo por el estilo. Pero la realidad es que cuando vayamos a especificar, cuando vayamos a solicitar algún tipo de producto de cableado estructurado en cobre, tendríamos que ser más específicos en cuanto al blindaje que nosotros querramos tener. De hecho, por eso las mismas siglas que vemos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, en el primero de los casos es UUTP, ¿no? Unshielded, diagonal, unshielded, o sea, sin blindaje, twisted pair, o sea, pares trenzados. El blindaje externo, digamos que sería la primera de las siglas que vemos en este codiguito muy sencillo, ¿no? Que sería el U, ese sería el blindaje externo o sin blindaje, en este caso. Y el siguiente, el que está después de la diagonal, sería el siguiente blindaje sería interno, perdón, ¿no? Entonces, a partir de ello, en el primer caso, nosotros tenemos que, en efecto, es una solución sin ningún tipo de blindaje, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues en este caso, si yo quiero que mi cable sea un blindaje de manera general, o sea, es un foil general por los 4 pares trenzados, y este, pues obviamente nos va a ayudar, pero al final del día no es tal vez el mejor blindaje porque al ser un blindaje general, no es tan eficaz para poder repeler, digamos, todas estas interferencias electromagnéticas. En el caso, por ejemplo, del UFTP, que ahí por el dibujito que vemos por aquí, podríamos identificar que, en efecto, es sin blindaje general, pero es con blindaje por cada par trenzado, ¿no? Entonces, al tener un blindaje por cada uno de estos pares, lo hace mucho más efectivo para poder nosotros, entonces, transmitir sin interferencias. Existen otros muchos allá afuera, pero bueno, estos serían, digamos, los más comunes. Y llegamos, por ejemplo, al blindaje general, o sea, al foil general, y al blindaje por par trenzado. Entonces, este ya es obviamente mucho más robusto que los anteriores, así también como el último que tenemos por acá, que es el SFTP, shielded de manera en malla, digamos, y en foil por cada par trenzado. Entonces, a partir de ello, pues cada uno de estos, como se podrán imaginar, tiene un precio diferente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos qué especificar, cuándo especificar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que realmente no va a convivir con ninguna otra ingeniería este cable que estamos poniendo, si tal vez no hay ningún elemento que nos pueda causar interferencia electromagnética, pues sin tema podríamos poner un UTP. Si aparte nosotros queremos transmitir a lo mejor categoría 6, es lo que vamos a hablar en un segundito más, pues sin tema podríamos poner un UUTP. Pero ¿qué pasaría si nosotros estamos hablando de un proyecto, como por ejemplo ya llevamos a cabo este proyecto, un proyecto de la Feria Aztlán, ¿no? Que convive con muchas ingenierías de potencia dentro de la misma canalización, dentro del mismo ducto, etcétera? Entonces tendríamos nosotros que forzosamente poner una solución blindada. ¿Cuál? Ya deberíamos de ahí pues empezarle a jugar con los presupuestos y demás cositas, ¿no? Entonces, pensando en ello, por categoría también que nosotros debamos de transmitir, es que vamos a hacer la elección correcta de nuestro blindaje en el cableado estructurado de cobre en cuestión, ¿no? Y aquí es donde llego a la parte Tenemos que una pregunta. platicamos. Adelante, Gris. Comenta Rafael, ¿su cableado cumple con HDPE? Justo le diste al grano, estimado. Mira, la realidad, Rafa, es que vamos a hablar de esto ya así como la cerecita en el pastel. Dame unos minutitos, por favor, porque este tipo de forro, o sea, el polietileno de alta densidad que mencionas, el HDPE, este tipo de cositas son de las cosas que a nosotros nos diferencia como marca. O sea, nuestro forro, para adelantar un poquito, es LSZHFR. Claro, contamos con algún tipo de soluciones que son HDPE, PVC, PE, etcétera, pero la realidad es que esta preguntita te la voy a responder bien en unos minutitos más, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poquito a la presentación, tendríamos que analizar cuáles son las categorías, digamos, efectivas actualmente en el mercado para poder transmitir lo que nos demanda precisamente el mercado, ¿no? Entonces, la realidad es que a nosotros industrialmente nos dimos cuenta de que categoría 5E nos sale exactamente el mismo precio que fabricar categoría 6, ¿no? Entonces, pues para qué seguir fabricando categoría 5E, digo, todavía hay algunos requisitos muy poquitos, pero a partir de que nosotros tenemos eh, un método de fabricación lo suficientemente efectivo para poder ofrecer categoría 6 a muy buen precio, con muy buenas cualidades, es por eso que nosotros ya ofrecemos a partir de categoría 6, ¿no? En el cual, pues bueno,
el ancho de banda requerido por ese estándar de categoría 6 es de 250 MHz, ¿no? Y así nos vamos a ir incrementando, sobre todo el ancho de banda, a categoría 6A, por ejemplo, que es de 500 MHz lo que nos pide el estándar. Bueno, pensando en ello, amigos, la realidad es que, y ustedes sabrán mejor de esto que yo seguramente, la realidad es que el mundo de la mayoría de los proyectos, al menos en México, está en categoría 6 y categoría 6A. ¿Por qué lo digo? Porque si en dado caso queremos transmitir longitudinalmente más extensión y más capacidad en la velocidad de transmisión, pues simple y sencillamente nos pasamos a fibra óptica, en vez de quedarnos en cable estructurado de cobre y seguirle subiendo a las categorías, ¿no? Categoría 7, 7A, 8, etcétera. Claro que tendríamos mejores capacidades de transmisión si vamos escalando dentro de las categorías, pero como usted seguramente ya lo ha notado, pues serían soluciones cada vez más caras, aparte obviamente topadas en cuanto a la longitud, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías, por ejemplo, algo importante que cabe resaltar es que ya mencionan que tú debes de tener cierto tipo de construcción en tu cable, ¿no? O sea, ya sabemos que el Cat5, Cat5e, Cat6, por ejemplo, puede ser o no blindado, pero a partir de categoría 6, ya al menos los estándares mencionan que la construcción tiene que ser blindada para poder, en este caso, eh, evadir todas estas interferencias electromagnéticas, ¿vale? Entonces, pensando en ello, amigos, por favor, tengan en mente la partecita de cableado estructurado que todavía no acaba, porque la vamos a responder con el tipo de forros que existen, en este caso convencionalmente en el mercado, pero la realidad de las cosas es que eso lo vamos a platicar hasta el último, porque tendríamos que platicar entonces primero de fibra óptica, ya que, pues como se podrán imaginar, el cable de fibra óptica también tiene un forro, el cual puede ser HDP, puede ser de PE, puede ser de LSZHFR, etcétera. Entonces, con eso vamos a básicamente cerrar este webinar, pero pues bueno, tendríamos que comenzar a hablar entonces de fibra óptica, ¿vale? Tenemos dos preguntitas. Adelante, adelante, por favor. Comenta Raúl, respecto a la configuración del cable en el sector petróleo, ¿Mm? perdón, en plataformas, ¿es necesario utilizar metal clad? ¿Lo tienen considerado? No, ese tipo de soluciones son de las pocas soluciones que no tenemos, digamos, en el radar fabricar. Ok, gracias. Comenta José Mario. Hay una categoría 6 Plus. ¿Qué tanto es la diferencia con 6 y 6A? ¿Y vale la pena? Mira, la realidad es que hay mucho marketing detrás de esta pregunta. ¿A qué voy con todo esto? Dependiendo del fabricante es que te puedas ofrecer soluciones con 1000 nombres, ¿no? O sea, 1000 nombres de, por ejemplo, esto que dices Plus o 6A, categoría 6A mejorada o Rapid 6A o lo que sea. La realidad es que por estándar, o sea, el nombre que le dio en este caso I2TA, eh, es precisamente el que vimos en pantalla, ¿no? O sea, categoría 6 y categoría 6A. Y ya después de ahí los fabricantes, compañeros del medio, le echaron ganas al marketing para poder hacer más versiones. Ahora, para responder específicamente tu pregunta, ¿qué tan mejor o peor es que categoría 6A? Tendríamos que revisar el datasheet. La verdad es que hemos identificado que todas estas versiones múltiples de categoría 6 muchas veces son simplemente, ¿cómo decirlo? Pues iguales o inferiores tantito con respecto a categoría 6A, porque de lo contrario serían categoría 7, ¿no? O sea, ya, digamos, darían un pasito más arriba en cuanto a los estándares, insisto, de nivel internacional de los que platicábamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿qué tan mejor es, amigo? Mira, hagamos lo siguiente, si te hace sentido. Échame un fonazo o al asesor comercial que te atiende en análisis. eh, lo checamos así, digamos, comparativo uno a uno de las características como NBP, blindaje, ancho de banda, forro, etcétera. Hacemos esa comparativa para que tú tengas la tranquilidad de qué es mejor en este caso, ¿no? Entonces, eh, te propongo eso, si te hace sentido, con todo gusto te podríamos auxiliar para poder, pues darle, digamos, ahora sí una respuesta correcta a esta preguntita, ¿vale? Pero bueno, para seguir un Gracias. poquito con la partecita de fibra óptica, aquí en este video se ve de manera bastante ejemplificativa cómo es que transmitimos
digamos, como si metiéramos en un macroscopio la fibra óptica, la hacemos grandota y este pedazo de fibra óptica es específicamente de vidrio. También hay fibra óptica de plástico, pero la realidad es que no es digamos, uso profesional, es básicamente de las que utilizamos de ornato, la fibra óptica de plástico, pero si hablamos de la de vidrio, por ende entonces tendríamos que nosotros lo que vamos a hacer con este hilo de vidrio al final del día es utilizar la luz para poder transmitir la información y a través de estas reflexiones dentro de la línea de transmisión que es fibra óptica, podemos en este caso hacer que la luz vaya rebotando, digamos, hasta que llegue al punto final, que es donde ya la vamos a decodificar, ¿no? Entonces, a partir de ello, existe algo muy, ¿cómo decirlo?, sencillo de entender a partir de este videito sencillo, de este video corto, que es la refracción interior en el enlace de fibra óptica, ¿no? Cómo va pegando toda esta longitud de onda de la luz y cómo es que, pues en este caso, vamos a utilizarla a nuestro favor para poder transmitir, en este caso, la información, ¿no? Y por ende, nos tenemos que basar en una ley, en un principio físico, que no es otra cosa más que la ley de Snell. Para acabar rápido, lo que dice esta ley es que básicamente cuando tienes dos medios es cuando cambia el ángulo en el cual, pues en este caso, incide y se refracta la luz en cuestión, ¿no? Pero lo que queremos lograr, obviamente, es que todo lo que llegue, en este caso, a una pared, digamos, a un límite de un medio y pase al otro o se quede en el mismo medio, es que todo lo que llegue de energía igualmente se refracte eh, con la misma energía, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, para poner un ejemplo un poquito más ¿cómo decirlo?, cotidiano dentro de nuestra vida, es como si cuando nosotros estamos, no sé, sirviendo un vasito con agua y este vasito con agua de vidrio transparente, ponemos una cucharita. Esta cuchara, cuando nosotros la introducimos al medio del agua, cambia, o sea, se deforma desde nuestra óptica. O sea, a partir de que nosotros la ingresamos del aire a otro medio, que es el agua, los haces de luz, en este caso de luz UV, van a incidir de manera diferente en cada una de estas paredes, digamos, del medio del agua, y por ende nosotros vamos a ver cómo se deforma, ¿no? Entonces, a partir de ello, la ley de Snell nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, el agua tiene un índice de refracción diferente al aire. Y obviamente lo que vamos a tener dentro de este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo nos dice algo muy sencillo, que la reflexión interna total del aire es diferente al del agua, ¿no? ¿Esto por qué? Pensando en que si tenemos dos medios diferentes de índice de refracción distinto, lo que vamos a hacer es que un haz de luz va a llegar a refractarse hasta el límite de este medio y este ángulo de incidencia va a verse refractado en otro tipo de ángulo en este caso. Entonces, es en el primero de los casos, cuando tenemos dos diferentes medios que tienen diferentes índice de refracción, pero cuando queremos nosotros transmitir la luz a partir de, en este caso, ¿cómo decirlo? Un solo medio, puede ser agua, puede ser aire, puede ser fibra óptica. Lo que vamos a hacer es que toda la energía con este ángulo de incidencia sea la misma energía que es la que se refracta dentro de esa misma línea de transmisión. En este caso podría ser el medio del agua, el medio del aire, el medio de la fibra óptica, etc. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros vamos a hacer es necesitar que la fibra óptica en toda su extensión esté cubierta para que no se salga ningún haz de luz, o sea, que siga rebotando, digamos, este haz de luz que le introducimos a la fibra óptica a lo largo de toda la fibra óptica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A partir de una construcción muy peculiar, ¿vale? Esto no nada más lo hacemos para confinar la luz, sino también por otras cosas, digamos, dentro de la convención de instalar cable. Y entonces me voy a ir básicamente de lo general a lo particular o de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, pensando en ello, tenemos una cubierta exterior dentro de la fibra óptica
que es la que nos va a cubrir, obviamente, de todos los rayos UV, de, obviamente, también la partecita de la tensión mecánica, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ya lo vamos a empezar a tener, digamos, de protección para las condiciones del exterior de este cablecito. Si nos vamos a la siguiente capa, tendríamos las dichosas aramidas, que son unas fibras de Kevlar que son un refuerzo mecánico. Ahora sí nos ayudan mucho más a protegerlos de la tensión mecánica. Al final, lo que queremos hacer es cuidar que este hilo de fibra óptica, o sea, es un hilo que, pues, evidentemente es de vidrio, por ende, es frágil, no súper ultra frágil, pero necesitamos cubrirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, estas aramidas son las que nos ayudan a esas mismas soportar la tensión mecánica que existe en el cable en cuestión. Ahora, si nos vamos a la siguiente capa, encontramos el primer revestimiento. El revestimiento de 900 micrómetros es básicamente un plástico grueso que nos ayuda a ir ahora sí confinando bien todos los haces de luz para que se vayan rebotando dentro de toda nuestra línea de transmisión de la fibra óptica. Después tenemos un segundo revestimiento, probablemente que es de 250 micrómetros. Entonces es un plástico que hace exactamente la misma función que el de 900 micrómetros, pero simplemente es más delgado. Entonces, poco a poquito, como se pueden dar cuenta, le vamos poniendo capa tras capa tras capa para que vayamos confinando la luz dentro del medio. Y después ya llegamos al cladding. El cladding es de 125 micrómetros y este cladding, entiéndase como lo siguiente en analogía. Es como si nosotros nos arrancamos un cabello y ese cabello lo metemos a un frasco de gel para peinar y al sacar ese cabellito, pues ya obviamente está cubierto, está impregnado de todo este gel. Bueno, el cladding es algo muy, muy, muy parecido, en el cual realmente lo que hacemos es encapsular la última capa que nos va a ayudar a cubrir la fibra óptica con 125 micrómetros, ya sea de un grosor la fibra óptica de monomodo o de multimodo. Pero al final, el cladding es lo último que nosotros vamos a poner para poder cubrir la fibra óptica en cuestión y por ende que sea efectivo nuestro enlace para poder hacer que la luz dentro de esta misma línea de transmisión rebote de manera, digamos, correcta en 100% y que este índice de reflexión interna total se dé de la mejor manera, ¿vale? Por Tenemos ende, una pregunta de adelante, adelante. Ramferi. Ranferi, Comenta, adelante. para usar cable CAT6A blindado, para usar conectar RJ45, ¿qué recomiendas? Ya que el conector final me he topado que no entra bien para hacer puentes. ¿Qué productos me recomiendas? Mira, esa pregunta interviene más en básicamente otra presentación que suelo dar, que es de conectividad y distribución. En este caso nos vamos a centrar en otro tipo de cositas porque sí tiene varias aristas y tal vez ahorita ya nos estamos comiendo un poquito el tiempo. Entonces, Ranferi, muchísimas gracias por tu pregunta. Échame la mano a tenerla en mente. Yo me la llevo de tarea también para respondértela de manera mucho más puntual, ya sea por WhatsApp, llamada, videoconferencia precisamente contigo, o en este caso también para mandarte a lo mejor un mail ahí con alguno de los asesores de Adices que te atiende. Pero esta sí tiene que ver con básicamente otro tipo de cositas, de las cuales ahorita no vamos a platicar tanto, pero me la llevo de tarea, ¿vale? Ahora, para platicar un poquito de la fibra óptica monomodo y multimodo, que son básicamente los dos grandes mundos de la fibra óptica, ¿cuáles son las diferencias sustanciales de este tipo de modos de propagación? Muy sencillo, como se podrán imaginar, monomodo hace hincapié en que solamente utiliza un solo caminito, digamos, al final del día, dentro de la fibra óptica, de toda la línea de transmisión de la fibra óptica. Y en cuestión de la fibra multimodo, tiene varios ángulos de incidencia y esta, al ir rebotando en el grosor que es mucho mayor al de monomodo, esta fibra óptica, pues evidentemente se cansa, ¿no? Mejor dicho, este haz de fibra, este haz de luz dentro de la fibra óptica se va cansando de rebotar tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor aquí tenemos, de hecho, esa es una creencia que tendríamos que platicar. De lado a lado, esta fibra óptica, a lo mejor aquí vamos a tener 100 metros, ¿no? Y de este lado vamos a tener 1 kilómetro.
Y, por ejemplo, hay una creencia por ahí en el mercado que dice, bueno, la fibra óptica multimodo, pues realmente se cansa, como decíamos, ¿no? Por ir rebotando en toda la línea. Entonces, por ende, está topada a cierta capacidad de transmisión durante la extensión de la línea. Pero en el caso de monomodo, pues no se cansa nada porque no rebota dentro de este hilo que tenemos de monomodo. Y la realidad es que siempre hay reflexiones, ¿no? Siempre hay reflexiones internas dentro de la fibra óptica, solamente que depende de cuánta frecuencia es que haya estas reflexiones, es que se va a cansar nuestra energía de luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, al tener un núcleo mucho más chiquito en la fibra monomodo, durante 1 kilómetro, pues tal vez no existe una reflexión hasta el metro 900, ¿no? Y a partir de ahí, ¡pum!, pega y empieza su otra reflexión, o sea, su otro ángulo en este caso, refracción, y por ende, pues, bueno, sigue su camino a partir de 2, 3, 4, 800 kilómetros, los kilómetros que querramos, ¿no? Y en el caso de la fibra multimodo, pues se cansa más rápido, porque al tener un núcleo más ancho le damos más, digamos, libertad de ir rebotando. Entonces, a lo mejor en el metro 20 hace la primera refracción, y en el metro 40 hace la segunda, tercera, cuarta, etcétera. Y por eso estamos más topados en cuanto a transmitir longitudinalmente menos capacidad de, en este caso, datos dentro de el modo de propagación de la fibra óptica multimodo en comparación a monomodo. ¿Cuál es mejor? Bueno, la realidad es que, como se podrán imaginar, monomodo es muchísimo mejor para poder transmitir, aunque evidentemente entendemos que hay muchos equipos activos que pueden ser un poquito más caros en cuestión de monomodo. Entonces, por ende, nos vamos por la opción de multimodo. La realidad es que vamos a platicar ahorita de ese temita más, de cuáles son las capacidades de transmisión de multimodo eh, y por qué pues podría ser tal vez no la mejor idea, ¿no? Entonces, para hablar en concreto, porque creo que esto en algunas veces me han preguntado, oye, ¿me puedes mandar fibra monomodo OM4? Bueno, la realidad es que monomodo tiene sus propios estándares de transmisión, ¿no? O sea, todos estos, eh, insisto, como trabalenguas, ¿no? GS52D, GS57A1, etcétera, tienen diferentes capacidades o cualidades. Por ende, lo que nosotros vamos a hacer es que monomodo es mayoritariamente utilizado, y digo, mayoritariamente como regla flexible, en alcances de proyectos longitudinalmente largos, ¿no? O sea, pensamos en carreteras, ¿no? En anillos de fibra óptica que son kilométricos, etcétera, ¿no? Pensando en que cada uno de estos estándares corresponde a un tipo de radio de curvatura diferente y por ende vamos a utilizarlo de manera, entre comillas, diferente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de los radios de curvatura, pero hay que quedarnos tal vez con esta idea de, ok, monomodo sirve mayoritariamente para proyectos de alcances longitudinales que son mucho más extensos, ¿no? Aunque obviamente podría servirte para un proyecto pequeño, pero obviamente también, como lo decimos, el precio del equipo activo probablemente encarezca, ¿no? En cuestión del multimodo tenemos OM1, M2, M3, M4, de hecho hasta OM5, que pues bueno, la realidad es que ya es comercial, pero es bastante caro, entonces por eso ya existe una migración en cierta manera. De hecho, estuve con la empresa Alestra en Querétaro, en sus centros de datos, y lo que ellos están haciendo es una migración de multimodo a monomodo. A pesar de que son centros de datos, digamos, extensiones, entre comillas, pequeñas de un proyecto, lo que están haciendo es migrar a monomodo por la mejoría de capacidades de transmisión, ya que como, digamos, regla, monomodo no está topado en cuanto a capacidades longitudinales de transmisión ni velocidad de transmisión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la única, el modo de propagación de monomodo está topado, sí, pero solamente el laboratorio está topado hasta muchos, muchos miles de kilómetros, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Monomodo pues podría caber en cualquier proyecto, desde el proyecto más chiquito hasta el proyecto más grande, transmitiendo 1, 10, 40, 100 gigas, los gigas que nosotros querramos. El equipo activo es quien le pone el límite a este enlace permanente de fibra óptica, ¿vale? En cuestión de monomodo. En multimodo, pues ya obviamente tenemos ahí algunos bemoles, ya sea en OM1, OM2, OM3, OM4, hasta OM5, tienen diferentes
condiciones o problemáticas que necesitamos nosotros tener en cuenta para cuando estamos diseñando un proyectito, ¿no? ¿Qué tan largo es mi proyecto? Y a partir de ello, definir la mejor fibra óptica multimodo para este proyectito, ¿no? A partir de que, pues, Tenemos obviamente, 3 preguntas. adelante, adelante. Juan Carlos Roa comenta, al final nos podrías dar por favor todos los requerimientos y procesos para certificarte tanto en UTP como en fibra óptica, por favor y gracias. Y deja su correo. Claro, con todo gusto. Te mandamos también el programa de certificación. Te mandamos también el flyer de la última que tuvimos. Y también, pues como mencionas, todo lo relativo a cuáles serían los entregables, las condiciones, los beneficios, etcétera. ¿Vale? Gracias. Comenta Carlos Chávez, ¿qué productos de Fibrine están disponibles de línea o disponibles en Ádices? Claro, con todo gusto. Mira, también si quieres te podríamos enviar básicamente los productos de alta rotación. La realidad es que ahorita vamos a platicar un poquito de cosas más técnicas que comerciales, pero tenemos, como bien mencionas, productos de alta rotación que tenemos de entrega inmediata, ¿no? Desde cable categoría 6 tipo Riser hasta cable categoría 6A, SFTP, LSZHFR en forro. O tenemos fibra óptica de 6, 12, 24 y hasta en algunos casos 48 hilos, monomodo, en multimodo M3 o M4, planta interna, planta externa y armada sobre todo. Eso es lo que tenemos a gran escala en productos de alta rotación en entrega inmediata, ¿vale? De hecho, con Addis tenemos un stock bastante interesante, el cual, insisto, si quieres te mandamos por ahí un correíto. Nada más, Gris, por favor, ayúdame a compartirme todas estas preguntas, a lo mejor por ahí en un mensajito para que no se nos vayan a olvidar responderlas vía mail de manera muy precisa, porque bueno, esto sí me gustaría compartirte más a detalle las soluciones que tenemos en stock, ¿vale? Claro, comenta Michelle Valdés. Los productos cuentan con las certificaciones de las normas, está un poquito largo, NMX-1-60791-40-NICE-2012 y NMX-I-14763-3-NICE-2018. Claro, gracias por tu pregunta, Michelle, me parece. Mira, la realidad de las cosas es que esa pregunta se resuelve de manera siguiente. Eh, Como tal, nosotros contamos con, pues digamos, normativas de índole o estándares, mejor dicho, de índole internacional, los cuales, pues muchas veces, digo, yo creo que en el 99% de los casos, son los que utilizan las reguladoras o normativas regionales por país para basarse, en este caso, hacen pues hincapié en ANSI-TIA, en IEC, en IEEE, etcétera. Este tipo de reguladoras o estandarizadoras de índole internacional. De hecho, muchas, como te decía, muchas de las NOMs, básicamente, están basadas en este tipo de estándares, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿qué significa? Nosotros cumplimos cabalmente con las internacionales y la realidad es que al cumplir con estas internacionales es que cumplimos con las nacionales también. ¿Tenemos el papelito? La respuesta es no. Nosotros realmente no, hasta este punto de la vida, no ha hecho falta que cumplamos con las nacionales, ya que son mucho más laxas. De hecho, pues al ser un fabricante de origen europeo, tenemos muchas certificaciones que son todavía más robustas que las nacionales o que en este caso algunas otras convencionales, digamos, de la NMX o de la NOM, ¿vale? Entonces, la respuesta es, tenemos no nada más cumplimiento de las internacionales, sino que muchas veces tenemos mucho mejor, de manera realista, tenemos mucho mejor desempeño que lo que nos piden los estándares internacionales. Entonces, con los nacionales no tenemos ningún tema, aunque el papelito, pues bueno, es el que nos hace falta, ¿vale? Pero bueno, si no hay otra preguntita por ahí, me sigo con la presentación, la cual, pues bueno, tendríamos que hablar en cuestiones del núcleo de manera muy precisa, porque bueno, por ahí me han preguntado si es que es posible fusionar una fibra óptica monomodo con una fibra óptica multimodo. Y la respuesta es que no, porque existiría muchísima fuga de luz, ¿no? Ya que, pues bueno, tienen núcleos de tamaños diferentes. La realidad es que no podríamos fusionar en este caso,
una fibra óptica delgadita con una fibra óptica más ancha. Aunque virtualmente no, a lo mejor la metemos a la fusionadora y hace pues, este choque de calor instantáneo para poder fusionar la fibra óptica, que es vidrio de sílice, con la receta secreta de Fibrain. La realidad es que a pesar de que se vea, entre comillas, unido, la realidad es que no va a estar unido de manera correcta, porque todo estos otros 41 micrómetros que vamos a fusionar con los otros 9 micrómetros, pues van a estar, digamos, pues desparramados, ¿no? Desperdigados por sí, y por ende no vamos a tener una transmisión correcta de la luz de la fibra óptica monomodo a la fibra óptica multimodo. Entonces, a partir de ello, hay que tener bien en cuenta esto para, en este caso, siempre que vayamos a fusionar, utilizar pues la misma fibra óptica en este caso, ya sea monomodo toda o OM3 o M2 o M4, M5, todo nuestro enlace permanente, ¿no? Sobre todo, aunque sea OM1, no podríamos fusionar porque, como lo mencionaba, pues bueno, es un ancho diferente de la fibra óptica OM1 con respecto a los demás multimodos, ¿no? Y para ello tendríamos esta tablita que mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades de mi enlace si yo quiero elegir o M1, o M2, o M3, o M4, o hasta M5, etcétera? Bueno, pensemos en que nosotros tenemos un proyectito a lo mejor de, no sé, 500 metros y queremos transmitir a 1 gigabyte. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta en esta tablita, es muy sencillo. Cuando nosotros queremos transmitir 1 gigabyte en un proyecto de 500 metros, pues de hecho hasta podríamos elegir multimodo o M2, porque tenemos hasta la capacidad de transmitir en 600 metros 1 gigabyte. Oye, ¿sabes qué? Pero yo quiero M4 porque quiero crecer. Ah, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero si en dado caso lo que queremos es cuidar el presupuesto, por ejemplo, y ya sabemos que la OM4 está súper de moda, ¿no? Entonces, la mayoría de los requisitos son OM4. Sí, pero tal vez no es necesario, en este caso, poner OM4 en mi proyecto, porque como lo decíamos hace un momento, quiero transmitir 1 gigabyte en un enlace, el enlace más grande que tengo de fibra óptica es de 600 metros. Entonces, nuestra elección, digamos, entre comillas, correcta para poder no gastar el presupuesto a lo loco sería 600 metros a partir de la OM2, ¿no? Entonces, eso pensando pues digamos, un caso padre, ¿no? De poder ahorrar eligiendo correctamente. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero transmitir a 40 gigabytes, pero pues mándame OM3 y mi enlace es de tal vez, no sé, eh, 150 metros, ¿no? Entonces, pues la realidad es que la OM3 ya no podría alcanzar hasta 150 metros para 40 o para 100 gigabytes, ¿no? Entonces tendríamos que irnos a fuerza a OM4. Uy, aquí ya le piqué. A fuerza a OM4 o en su defecto, como lo mencionaba hace un momento, pasarnos a fibra óptica monomodo. Y esto es la razón por la cual les mencionaba hace también un momento que hay centros de datos que están haciendo migración de multimodo a monomodo, porque está topada en cuanto a capacidades de transmisión longitudinales y de velocidad, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues, evidentemente se están preparando para el futuro, ¿no? Ya sabemos que la especificación actualmente nos podría alcanzar, pues sí, pero si empezamos a pensar tal vez en que ya toda la red en unos años debería ser 5G o 6G en un futuro, o cualquier cosa que en este caso vayamos requiriendo en cuanto a demanda de capacidad de transmisión, pues se vuelve complicado. Entonces, utilizar fibras ópticas multimodo en todo proyecto, ¿no? Para pensar en ello, tenemos los radios de curvatura, que no es otra cosa más que qué tanto podemos torsionar la fibra óptica antes de que empiece a tener una atenuación importante, ¿no? Entonces tenemos fibras ópticas monomodo, las más comunes del mercado y las más baratas del mercado, que por ejemplo serían estándar GC52D, así como por ejemplo las más robustas del mercado, GC57B3 Plus. Como se pueden dar cuenta, pues esta la puedes torsionar hasta 2.5 milímetros y la GS52D hasta 30 milímetros. Entonces, dependiendo del proyecto en cuestión, si lo vamos a torsionar mucho, si no lo vamos a torsionar mucho, es la elección de la fibra óptica monomodo que nosotros haríamos, ¿vale?
Pensando en ello, tenemos este video de peritaje que no es otra cosa más que, pues bueno, este peritaje de garantía que tuvimos que hacer debido a que hicimos un trato con por ahí con algún colega carrier, el cual nos pidió varios miles de kilómetros de fibra óptica, GC52 B3 Plus, y a partir de ello, pues bueno, eh, hicimos un trato en Polonia, estrechó la mano al CEO, etcétera, y quedó que el crédito se fuera a 90 días. Perfecto. Le entregamos en tiempo y forma la fibra óptica, como nos la había pedido, etcétera. Y pasaron más de 90 días, 100, 110 días y el cliente, pues bueno, no, ni sus luces, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, llamarle para ver cómo lo podíamos apoyar, qué estaba pasando y nos dijo que nuestra fibra óptica no funcionaba, ¿no? Que no pasaba luz. Entonces le dijimos que, pues bueno, nos diera chance de hacer este peritaje de garantía para probablemente corroborar si es que fue un error de un lote, ¿no? Podría ser posible. Como se pueden dar cuenta aquí, hicimos una prueba muy sencilla. Introdujimos la luz de un lado y del otro lado vimos si esta luz dejaba de llegar en el otro extremo de la fibra óptica y le hicimos las pruebas de robustez más grandes que pueden existir en el medio, ¿no? Nadie debería tratar así la fibra óptica. De hecho, hasta la echamos al periférico y pues la fibra óptica sigue transmitiendo, ¿no? Entonces, esto pues obviamente resultó negativo para el peritaje de garantía, pues, salió no para procesarlo. Y la respuesta a esto es que el cliente pues estaba tratando de utilizarnos para financiar su operación, ¿no? Entonces el crédito no se fue a 90 días, se fue hasta 8 meses, ¿no? Entonces ya fue un poquito complicado, pero la realidad es que nos dio un gran sabor de boca con respecto a nuestra, pues bueno, tranquilidad al pensar en la calidad de la fibra óptica que tiene Fibrain. En esta receta secreta del vidrio del sílice que platicamos, pues bueno, estamos bastante tranquilos por ello, ¿vale? Ahora, para hablar de los forros, ahora sí, para responder la pregunta por ahí que me hacía ay, Rafa, me parece que se llamaba, ¿no? Pero bueno, em, existen varios forros. Ya sabemos que en el medio existen dos forros en general. En este caso, el forro Riser y el forro Plenum, en cuanto a cableado estructurado o muchas veces también el de la fibra óptica. ¿A qué voy? El Riser no es tan buena solución pensando en que es de PVC y el PVC está hecho de un polivinilo de cloro y el cloro en cualquier estado de agregación es bastante tóxico para el ser humano. Bueno, hablando de la pregunta que me hacían por ahí, muy sencillo con respecto a los forros, ¿no? Tenemos el mundo de Riser que es de PVC o cloro en este caso y el mundo de Plenum, sobre todo en las pues, fábricas o marcas de origen estadounidense, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados. Plenum, la realidad es que es bastante caro y pues casi nunca hay en stock, es lo que nos hemos dado cuenta. Y aparte de ello, este cablecito, este forro de Plenum no es precisamente también el mejor, ya que, pues bueno, es flamable completamente, ¿no? A pesar de que no es tóxico. Entonces, al tener esos dos mundos, tenemos la versión, digamos, barata, la que casi siempre logramos especificar por cuestiones de los costos, pero es bastante tóxica. Y la otra es bastante cara y es, pues básicamente, una línea incendiaria. Esto responde a la oferta que mayoritariamente tienen los colegas de origen estadounidense. Nosotros, como país de origen europeo, nos regimos por una institución creada por la Unión Europea llamada CPR, Construction Products Regulation, ¿vale? Y esta institución analiza a todas las marcas de origen europeo, perdón, que fabrican cables, o sea, su forro en específico. En específicamente, qué tan bueno es para, en este caso, reaccionar contra el fuego. O sea, qué tanto humo genera, qué tan tóxico es ese humo y qué tanto gotea este plástico al derretirse, ¿no? Entonces, pensando en ello, amigos, pues bueno, así como en una velita, ¿no? Que la prendes y empieza a derretirse la cera, bueno, específicamente eso es lo que analiza la CPR y te pone una calificación. ¿Cuál es la calificación o clasificación? Puede ir desde F, siendo básicamente flamable, que en este caso sería, por ejemplo, la mayoría de las soluciones de PVC o de Riser, y B1CA, que pues básicamente es el performance que se alcanza idóneamente, aunque pues sí, idóneamente pues no es precisamente el realista. Entonces digamos que el mundo de los cables buenos para poder funcionar o tener un buen desempeño en el incendio es de B2 a DCA y por ahí puede ser, depende de la situación, depende del proyecto y el contexto,
SA. Entonces, CPR clasifica este tipo de forros y ahí es que respondo un poquito la pregunta del colega. Nosotros, como país de origen europeo, pues bueno, nuestra propuesta es utilizar forros LSZHFR. Por sus siglas en inglés, es bajo en emisiones de humo, retardante a la flama y cero halógenos, lo cual significa que es autoextinguible, que al no contener halógenos tóxicos para el ser humano lo hace, digamos, seguro para poder instalar, pues no sé, la red de telecomunicaciones de un hospital, una oficina, una escuela, al final del día cualquier uso de ser humano. Y entonces, este forro lo podemos aplicar en el tipo de cable que nosotros querramos, ¿no? En fibra óptica de planta interna, en cableado estructurado, blindado o sin blindaje, dependiendo de lo que nosotros querramos, obviamente. Y por ende, nosotros no solamente tenemos esta cualidad de LSZHFR, sino que tenemos también en existencia, en stock, con un gran precio, un forro con la mejor clasificación de CPR, que sería B2CA y obviamente C1 de 0 a 1. Entonces, pensando en ello, amigos, la realidad es que nosotros tenemos el mejor producto del mercado bajo este tipo de regulación de la CPR. De hecho, si se sienten curiosos por ahí y nos quieren poner a competir, pueden meterse a la página de la empresa que estén acostumbrados a consumir o algo por el estilo, y seguramente en el datasheet va a haber una característica que diga, y seguramente hasta abajo de ese datasheet, porque no les conviene mucho presumir, si es que tienen esa clasificación, va a decir Euroclass o CPR Class. Y ya ustedes van a poder identificar casi siempre están en este mundo las empresas competencia, ¿no? En el mundo de la SA o de la FCA. Nosotros tenemos, claro, también tenemos SA, pero mayoritariamente tenemos DSA y B2CA, que es básicamente lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Entonces, a partir de ello, nos volvemos bastante competitivos porque somos buenos, bonitos y baratos y tenemos lo mejor de los dos mundos de Riser y de Pleno, ¿no? Autoextinguible, no hacemos mucho humo y aparte este humo precisamente no está lleno de halógenos que sea tóxico para el usuario. Como dicen por ahí, vale más un video que 1000 palabras, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo es que estamos quemando en condiciones exactamente iguales un forro de PVC, o sea, un forro tipo Riser y un cero halógenos. Y como se pueden dar cuenta, pues evidentemente empieza a llenarse esta dichosa pecera que le llamamos, de humo que contiene halógenos que son muy tóxicos para el ser humano. De hecho, tan es así que, pues bueno, un dato bastante importante es que, pues ustedes vean, ¿no? No es precisamente ni siquiera visible el, el letrero de salida de emergencia. De hecho, un dato ahí medio feo de la INEGI menciona que el 27% de las personas fallecen a causa de lo que inhalan en un incendio, estas personas que puedan estar en una oficina o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, como se pueden dar cuenta, pues es una característica que sí o sí tendríamos que echarle un ojo para saber qué poder especificar antes de, pues bueno, solamente a lo mejor irnos por el precio, porque en efecto yo entiendo que las empresas competencia muchas veces nos orillan a, pues en este caso, consumir lo más sencillo porque lo caro está muy caro, ¿no? En el caso de Fibrain tenemos este balance bastante atractivo en cuanto a costo-beneficio y por ende, pues bueno, el día de mañana podríamos especificar un mejor cable, tener mejor rentabilidad en el proyecto y al final del día tener mejores desempeños en cuanto a hasta el incendio se refiere, pues bueno, ojalá que nunca llegue a pasar ningún incendio en ningún proyecto, pero bueno, tendríamos que estar preparados hasta para eso.